mi nombre es Brenda Citlali Navarro Espinosa, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería perteneciente a la Universidad Maya, Campus Tapachula, segundo semestre, Grupo A. En este video les hablaré sobre un tema que representa uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial, la resistencia antimicrobiana, también conocida como RAM. Explicaremos qué es, por qué ocurre, cómo se transmite, algunos ejemplos y el papel que desempeña el personal de enfermería y las principales medidas para prevenirla. Para comenzar, es importante entender qué significa la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que desarrollan algunos microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos para sobrevivir a los medicamentos que antes los eliminaban o impedían su crecimiento. En otras palabras, los medicamentos dejan de ser efectivos y las infecciones se vuelven más difíciles de tratar. Muchas personas creen que el cuerpo humano es el que se vuelve resistente al antibiótico, pero eso es un error. En realidad, quienes cambian son los microorganismos, ya que evolucionan y desarrollan mecanismos para defenderse de los medicamentos. Actualmente, la resistencia antimicrobiana representa una amenaza mundial porque provoca tratamientos más largos, mayor número de hospitalización, incremento en los costos de atención médica y un mayor riesgo de complicaciones e incluso de muerte. Si este problema continúa aumentando, enfermedades que hoy son fáciles de tratar podrían volverse muy peligrosas. Una de las características generales son importantes. ¿Por qué? Porque la resistencia antimicrobiana puede aparecer de forma natural debido a la evolución de los microorganismos, pero principalmente se acelera por el uso inadecuado de los antibióticos. Algunas situaciones que favorecen este problema son automedicarse con antibióticos, suspender el tratamiento antes de tiempo, utilizar para enfermedades por virus como la gripe o el resfriado, consumir medicamentos sin receta médica y el uso excesivo de antibióticos en animales destinados al consumo humano. Todo esto favorece que sobrevivan los microorganismos más resistentes, los cuales continúan multiplicándose y propagándose. La resistencia antimicrobiana afecta tanto a los pacientes como a los sistemas de salud. Cuando un medicamento deja de funcionar, el paciente puede tardar más tiempo en recuperarse, presentar complicaciones graves o requerir medicamentos más costosos con mayor efectos secundarios. Además, aumenta la estancia hospitalaria, incrementa el riesgo de brotes dentro de los hospitales y eleva consideradamente los gastos en la atención médica. Por eso, la Organización Mundial de la Salud considera la resistencia antimicrobiana como una de las medidas principales de amenaza para la salud mundial. El rol de enfermería. El personal de enfermería desempeña un papel importante y fundamental para prevenir este problema. Entre sus principales funciones se encuentran educar a los pacientes sobre el uso correcto de los antibióticos, verificar que los medicamentos se administren en la dosis, día y horario indicado, promover medicamentos de higiene como el lavado de manos, aplicar correctamente las medidas de aislamiento cuando sean necesarias, vigilar signos de infección y reportar oportunamente cualquier cambio en el estado del paciente, participar en programas de vigilancia epidemiológica y prevención de infecciones. Como futuros profesionales de enfermería debemos de recordar que cada acción que realizamos puede ayudar a disminuir la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana puede clasificarse de diferentes maneras. La primera es la resistencia natural o interseca. Esto ocurre cuando un microorganismo posee de forma natural características que hacen que un medicamento no funcione contra él.
La segunda es la resistencia adquirida. En este caso, el microorganismo desarrolla resistencia con el paso del tiempo, debido a que va aumentando porque adquiere genes resistentes de otros microorganismos. También podemos clasificar la resistencia según el número de medicamentos afectados. Existe la resistencia a un solo medicamento, la resistencia a múltiples medicamentos conocida como multiresistencia, y la resistencia extrema o total cuando prácticamente ya no existen tratamientos eficaces. Ahora nos preguntamos cómo se transmite. Las bacterias resistentes pueden propagarse fácilmente. La transmisión ocurre cuando contamos directamente entre personas, manos contaminadas del personal de salud, superficies y equipos médicos contaminados, agua o alimentos contaminados, animales que han recibido un uso inadecuado de antibióticos. Por eso, el lavado de manos y las medidas de higiene son fundamentales para romper la cadena de transmisión. Tenemos algunos ejemplos, que es cuando una persona presenta una infección en la garganta causada por un virus. Sin acudir al médico, decide tomar antibióticos. Como los antibióticos no actúan contra los virus, el medicamento no ayuda. Además, favorece la aparición de bacterias resistentes. Otro ejemplo ocurre cuando un paciente deja de tomar antibiótico porque ya se siente mejor. Aunque los síntomas desaparezcan, todavía pueden quedar bacterias vivas. Las bacterias más resistentes sobreviven y continúan multiplicándose, haciendo que la infección regrese y sea más difícil de tratar. En los hospitales también puede presentarse bacterias resistentes que ocasionen infecciones graves en pacientes hospitalizados, especialmente en quienes tienen defensas bajas y utilizan dispositivos como catéteres o ventiladores. Tenemos lo que es la prevención. Es la mejor estrategia para prevenir. Para ello debemos utilizar antibióticos únicamente bajo prescripción médica, complementar siempre el tratamiento indicado, nunca compartir medicamentos, guardar antibióticos para utilizarlos después, lavarse correctamente las manos antes y después del contacto con el paciente, mantener una adecuada higiene del entorno hospitalario, aplicar correctamente las medidas de aislamiento, promover la vacunación, ya que ayuda a disminuir las infecciones y por lo tanto la necesidad de utilizar antibióticos. También tenemos lo que es la vigilancia. Consiste en identificar oportunidades los microorganismos resistentes para evitar que se propaguen. En los hospitales, esto incluye realizar cultivos cuando están indicados, identificar el microorganismo causante de la infección, conocer a qué medicamentos es resistente y notificar los cambios para establecer medidas de control. Gracias a esta vigilancia, los medicamentos pueden seleccionar el tratamiento más adecuado y prevenir brotes hospitalarios. Tenemos la educación a la población. La educación es una de las herramientas más importantes para combatir la resistencia antimicrobiana. Como profesionales de enfermería, debemos de enseñar a la población que los antibióticos no curan enfermedades virales. La automedicación puede poner en riesgo la salud. Siempre debe completarse el tratamiento. Es importante seguir las indicaciones del personal de salud. El lavado de manos continúa siendo una de las medidas más eficaces para prevenir infecciones. Cuando las personas conocen esta información, disminuye el riesgo del uso inadecuado de los antimicrobianos y se protege la eficacia de estos medicamentos para las futuras generaciones. Para finalizar, la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública que afecta a todo el mundo. Su principal causa es el uso inadecuado de los antimicrobianos, los que provocan que los microorganismos desarrollen mecanismos para sobrevivir a los tratamientos. El personal de enfermería tiene un papel esencial en la prevención mediante la educación, la correcta administración de medicamentos,
la vigilancia de infecciones y la promoción de las medidas básicas como el lavado de manos. Cada uno de nosotros puede contribuir utilizando los antimicrobianos de manera responsable y promoviendo características seguras tanto dentro como fuera de los servicios de salud. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.